paso entre las mujeres, con un solo pensamiento y con paso lento, me acodé en la barra. Enseguida el mozo hizo deslizar por el mostrador un vaso lleno hasta el borde con mi brebaje preferido. El primer vaso me lo mandé a un trago. No te imaginas la cara de la mina que me seguía rodeando. Pero yo, ni pelota le di. Las de acá son un bagazo comparado con aquello. Sin querer menospreciar, claro. ¡Qué cacho de mina, por Dios! Pero yo, ni pelota le di. A mí me gusta la mujer en su casa. Ahora con mi mujer estamos por vender la casa donde vive ella y para ver si puedo comprarme el departamentito donde vivo. Y ella se va a ir a Córdoba con la hija, que le sobra lugar. La piba debe tener 25 años hoy. Dicen a ver que se parece a ella. Menos mal, ¿eh? Nunca quise que hable de mí. Y yo no la conozco personalmente. Solamente tengo una foto que me dio la madre un día que nos encontramos para arreglar unas cuentas. Todavía la conservo. Sí, se parece a ella. Aunque la foto es una beba de 7 meses. Que mi casa, mejor dicho, mi casa de casado, es una casa al revés. Tiene 36 metros de frente por 10 de fondo. Es grande y cómodo, pero para encontrar comprador para una casa así cuesta. Y ahora ella que se le murió el padre de la hija. ¿Para qué quiere tanto espacio? ¿Para limpiar? En cambio yo, mi depto es de un ambiente. Bañito, cocina, o una mesita de luz. Y unos libros de poesía. Malevo me gusta. Esa que el tipo tuvo que matar de un cuchillazo al perro, que tanta compañía le había hecho, y que un día se jugó entero cuando lo sacó del agua de un río, y evitó que se ahogara, y que ahora se había pasado a sacrificarlo, para salvarle la vida a su hijo de apenas 5 años, porque el animal estaba rabioso, y quiso morderlo. Me encantan esos versos. ¡Qué humanidad la de ese perro! Y qué amigo del hombre. Y qué triste final. Yo, si alguna vez me lo pedís, te lo recito. Yo una vez tuve un gato.
no es lo mismo, pero a mí me gusta. El felino es más independiente, más solitario. Entonces yo me dije, a mí me gustan los gatos. Se parecen más a mí. Así que un día encontré un lindo gatito. Blanquito, de ojos celestes. Hermoso el bicho. Lo levanté y lo llevé para mi bolo. Allá en 33 Orientales, al 1500. O sea, ahí me di cuenta que los animales no son para mí. Me meó por todos lados. Me arañó los muebles. Y como esto se fuera poco, a los pocos meses me llenó la casa de gatitos blancos y negros. Era una gata el pompón. ¿Y quién se va a dar cuenta? Yo no iba a andar levantando la cola para saber si era macho o hembra. Yo no soy de hacer esas cosas, los animales. Menos mal que al poco tiempo me mudé. Ahora tengo una jaula con un canario de plástico, con algunas plumas pegadas. ¡Qué bárbaro! No me tengo que preocupar de limpieza ni nada de comer, porque no es sucio. Cuando quiero que cante, le tiro de un violín que tiene y canta como el mejor. Virginia se llamaba. Pero era muy pendeja para mí. Yo veía que ella quería entablar relación. Cada vez que me veía llegar y estaba con algunas amigas a la puerta de la casa, empezaban a reírse, a hacer comentarios. Yo sé que a algunas pibas les hace falta un hombre maduro al lado. Están cansadas de tanto pendejo insulso, de tanta... Pero a mí, no me pidas que las atienda. Recita. Pero eso sí, no me pidas que te escriba porque... con las historias que conozco, con lo que vi y con lo que viví. Humildemente, no me paran a tal vez él. Por eso yo recito. Otra cosa que me gusta es cocinar. Si vos querés yo te cocino. Me gusta, me doy mal. Pero con un churrasco con ensalada me arreglo. Porque si no después se hace una mugre. ¿Y quién limpia? Una vez me anoté en un curso de cocina para hombres. Pero no duré mucho. No era lo que yo me imaginaba. Te ponían un gorrito y un delantal de esos de cocinero y empezaba la clase. Y era un cotorrerío que ni te cuento. Parecía mina los tipos. Así que aprendí 2 o 3 comidas y me rajé calladito la boca. Sin que se note. Total, yo me arreglo con poco. Aunque planchar. Si vos lavás la ropa y la colgás en una percha a la sombra, te queda bárbara. Y no necesitas andar con la plancha y todo eso. Ahora cuando
se te acumula, no tiene más remedio. Pero si hay una cosa que me revienta y barre, que tengo tirria a la escoba. No me pidas que te barra, porque es lo peor que me podés pedir. No sé, me siento una sirvientita barriendo. Pero las de su casa. Como la que viene a visitarme todos los miércoles. Está bastante fuerte la viejita. Siempre trae algo de regalo. Que un pullover, que una remerita, que un par de medias. Y cuando sabe que ando mal, me deja unos pesos arriba de la mesa de luz. Sin que yo lo supiera. Porque si ella sabe que yo lo supiera, sabe que no se lo permitiría. Siempre tiene alguna excusa. Le dice al marido que va a visitar a los nietos, o que alguna amiga le pidió prestado unos pesos, y se mete en mi casa toda la tarde. Lo primero que hace es agarrar la coba y ponerse a barrer. Hasta abajo de los muebles barre. Con un trapo lo limpia. Mientras ella hace todo eso, yo tomo mate en la cocina. Después, cuando termina, empieza la cosa. Se parece a Mabel. Qué mujer discreta, por favor. Hacíamos el amor y ella como si nada, y se movía, quietita se quedaba. Después iba al baño. Yo pensaba, agradecida, está agradecida. No todos los tipos tratan a la mina con tanto respeto como yo. Con esta es igual. Se nota que está agradecida. Aunque se mueve, grita un poco y parece que me va a romper la cama. Yo me doy cuenta que ya está lista. Porque hace ruido cuando se acuesta. Entro a la pieza y ya está acostada y tapada hasta el cuello. Sabe que la voy a destapar despacito. Pero eso solo lo hago en verano. En invierno me meto cetamina dentro de la sábana. Porque yo, a mí, si se me enfrían los pies, no funciona. Vos dirás, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No sé. Pero no funciona.
se va. Yo la acompaño hasta la puerta. Y la miro irse. Tiene buen culo la viejita. No hay caso. Las mujeres de su casa son lo mejor que hay. Ella sabe. Que me gusta estar solo.